En este video les voy a explicar el comportamiento de la función del logaritmo de x. Para poder hacer esto voy a hacer una recapitulación de las funciones de exponenciales. En este caso tenemos que f de x es igual a la x, f de x igual a menos a la x, f de x igual a la x, siempre y cuando sea 0 menor que a menor que x, y f de x igual a menos a la x de x menor a x. Ahora, vamos a ver la tendencia de cada una de las gráficas. Eje X, eje Y, eje X, eje Y, eje X, eje Y, eje X y eje Y. Quiero que se den cuenta de algo. En el video anterior yo les dije que le dieran mucho énfasis al exponente 0, porque siempre iba a ser un valor en 1. La imagen sería en 1. Entonces en todas las gráficas vamos a tener un 1 o un menos 1 dependiendo del signo. Si es positivo, yo sé que mi gráfica sería de esta manera. Esa sería la tendencia de a la x. De menos a la x, en lugar de que este sea el reflejo va a ser en menos 1. Por lo tanto, mi gráfica sería de esta manera. Si nosotros evaluamos esta otra gráfica, recuérdense que les había dicho que si la a es menor a 1, aquí es 1, por lo tanto aquí también es 1, la gráfica no va a ir creciente, sino va a ir decreciente, de esta manera, siempre teniendo el 1, y si el signo es negativo, la gráfica vendría de esta manera, siempre atravesando en menos 1. Ahora, quiero hacer una comparación de estas gráficas con signos negativos. Quiero que se den cuenta de algo, que mientras la gráfica sea positiva, la gráfica va a ser creciente, pero si tiene un signo negativo, de forma general, la gráfica tendrá un reflejo en el eje X, en esta manera. Si la gráfica es menor a 1, esta gráfica es de esta forma, o tenerla de esta otra manera, como f de x igual a la menos x, que el comportamiento va a ser de la misma manera. Puede ser a la x donde la a sea menor a 1 o a la menos x. Entonces de esta sería la forma de la gráfica. Esta sería el comportamiento de menos a la x, o que sería lo mismo de decir f de x igual a menos a elevado a la menos x. Y ese sería el comportamiento de las gráficas exponenciales. Ahora, por medio de estas gráficas les voy a mostrar cuál es la gráfica de los logaritmos, que es prácticamente la inversa. Ahora, esta gráfica es a la x.
Si ustedes se recuerdan, les dije que las exponenciales van a cortar el eje Y en 1, ¿sí? O en -1. Así como podemos ver en estas gráficas de acá. En 1 o en -1. De la misma manera, en 1 o en -1. Pero si nos damos cuenta, es el eje Y. Ahora, las gráficas logarítmicas son las inversas a las exponenciales. Si son las inversas, quieren decir que es la operación contraria. Por lo tanto, la gráfica va a ser contraria o va a ser un reflejo. ¿En dónde? En el origen. Ahora, lo voy a hacer de manera general, dibujando un plano de coordenadas para que ustedes se den cuenta. Este es el X, este es el Y. Voy a dibujar la gráfica exponencial con marcador verde. Como es exponencial, a esto le voy a llamar f de x igual a la x. ¿Sí? Y la forma logarítmica o la función logarítmica va a ser un reflejo de la misma gráfica, pero en el origen. ¿A qué me refiero en el origen? En esta parte de acá, miren. El reflejo va a ser de aquí respecto a acá. ¿Sí? Otra vez. Acá respecto a acá. Por lo tanto, la gráfica del logaritmo sería de esta manera. Aquí miren. Y este es el 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la exponencial empieza pequeña y se hace grande en respecto al eje Y, atravesando el eje Y. La función logarítmica, esta es f de x igual a logaritmo de a de x. Empieza pequeña, pero como es inversa, en el eje Y. Empieza pequeña, atraviesa en 1 en el eje X y sigue su movimiento. ¿Sí? Y esta es el comportamiento de la función del logaritmo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nos quedaría según la comparación que hice antes de borrar el pizarrón? Voy a hacer todas las gráficas en pequeño, solamente de logaritmos. Recuerden que si ustedes van teniendo dudas de cómo estoy desarrollando esto, pueden regresar el video para poder comprender de mejor manera. Voy a tener f de x igual a logaritmo base a de x, y el comportamiento de esta gráfica sería el siguiente. En lugar de cortar el eje Y como las anteriores, esta gráfica corta el eje X en 1. Si la gráfica fuera, si la función fuera f de x igual a menos logaritmo base a de x, el comportamiento de esta gráfica es el siguiente. X, Y. Este signo negativo lo que hace es de que la gráfica se refleje sobre el eje X. Por lo tanto, el comportamiento de esta gráfica vendría de esta manera. En 1. Si se dieron cuenta, las gráficas exponenciales cortan el eje Y en 1. Las gráficas de logaritmos cortan el eje X en 1. ¿Sí? Por lo tanto, la gráfica de
f de x igual al logaritmo de a de menos x. Este signo negativo lo que hace es de que en lugar de reflejar la gráfica en el eje x, se refleje en el eje y. Por lo tanto, esta gráfica, en lugar de venirse para acá, esta gráfica se va a venir para acá. Y así como en los exponenciales se está cortando en 1, este signo negativo la corta en menos 1. Y si la gráfica o la función de f de x es igual a menos el logaritmo base a de menos x, lo que hace esto es que la gráfica, este es x, este es y, este es x, este es y, hace que no solamente se refleje en x, sino que también se refleje en y. Por lo tanto, la tendencia de esta gráfica sería de esta forma, cortando el eje en menos 1. Según estas explicaciones del comportamiento de las gráficas, según el signo, ya sea positivo, toda la función positiva o toda la función negativa, la gráfica cambia según su tendencia por el signo. Pero quiero que se den cuenta de algo. La función exponencial, se los repito otra vez, corta el eje y en 1. La función logarítmica corta el eje x en 1. Si en lugar de que la gráfica fuera positiva, solo la x que está acá es negativa, el reflejo es en el eje y. Pero si ambos, tanto la función como la variable, son negativas, toda la gráfica se refleja tanto en el eje y como en el eje x. Entonces, ustedes saben que cualquier duda que tengan pueden escribirme directamente al chat personal en el WhatsApp. Yo con mucho gusto les voy a resolver sus dudas. Recuérdense que en esta época de cuarentena no estamos de vacaciones, sino que nos estamos cuidando de que esta enfermedad o que este virus se siga expandiendo en el país. Entonces, si salimos, que no les recomiendo que lo hagan, si ustedes llegan a salir de sus casas, por favor utilicen su mascarilla. Si salen de sus casas, al momento de regresar a su casa, utilicen gel antibacterial o el gel con alcohol y lávense las manos constantemente. No se les olvide utilizar su mascarilla si salen y lavarse constantemente las manos. Bueno chicos, estos son los videos de funciones exponenciales, que es el video anterior, y este video de la explicación de función de logaritmos. Espero que les sirvan y cualquier duda ya saben que estoy para servirles.